Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que estén y todas las que estén ahí escuchando. Bueno, video reacción hoy de la Semana Nacional de la Ciencia. Esto fue una actividad que estuvo la semana pasada. Para ponernos en contexto, estamos hablando de la semana que fue, esperen que me voy a fijar en el calendario de abril. Fue desde el 7 al, creo que hasta el sábado 12 de abril. Organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, para algunos que lo conocen así, con esa sigla, y también por muchas universidades nacionales y también la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es esto? Bueno, fueron toda una serie de actividades que tuvieron lugar a lo largo de toda esta semana que les nombré en distintas universidades nacionales, Universidad de Lanús, Universidad Arturo Jaureche, Universidad de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, creo que también estaba Hurlingham, Moreno, bueno, todas, también universidades nacionales de lo que mal se llama el interior del país, creo que en Río Negro, no recuerdo si también San Luis, alguna en Chubut, bueno, muchas universidades nacionales que participaron de esta semana que lo que se hicieron fue infinidad de actividades, bueno, y obviamente a lo que yo estuve más atento es a todas las relacionadas con las temáticas ambientales, por así decirlo. Bueno, por supuesto que este tipo de jornadas, para quienes nos interesa todo lo que es la investigación, para lo que nos interesa escuchar a expertos, ¿no? Me acuerdo si yo lo había dicho la otra vez en alguna... Sí, seguro, lo dije en alguna otra video reacción. Lo que tiene de bueno, hablaba especial, particularmente de congresos en ese momento, pero lo que tiene de bueno también este tipo de jornadas es que generalmente, por no decir siempre, cuando uno va a escuchar a este tipo de actividades o paneles o seminarios, siempre va a tener enfrente un experto en lo que sea, en la temática que sea que se esté dando ahí, y esto es súper enriquecedor para uno que escucha. Por supuesto que con esto no quiere decir, bueno, después igual vamos a escuchar vamos a hablar de, o se habló justamente de la figura del experto en forma crítica, y también es una de las cosas interesantes. Pero bueno, miren cómo me salió el propio apellido de decir, uno va a escuchar a un experto, ¿no? Pero en este caso lo estoy diciendo en el mejor de los sentidos, una persona que tiene mucho recorrido, mucho estudio, mucha experiencia en un área. Entonces, en general, la ponen a disposición de uno en este tipo de encuentros, y uno lo que hace es enriquecerse y mucho con eso. Así que bueno, entre distintas actividades, yo estuve, por ejemplo, no me acuerdo si fue el martes, estuve en la Universidad de Quilmes, la que no conocía, no había ido nunca, físicamente sí, en cuanto a su prestigio y demás. Pero bueno, estuve ahí representando un poco la Universidad Nacional de Lanús en un trabajo de investigación que venimos haciendo hace varios años sobre reservas naturales urbanas. Bueno, y estuvimos participando ahí en un panel de acción climática y, bueno, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero cambio climático y acciones, algo así era, cambio climático y acciones, bueno, les voy a dar la última palabra. Bueno, ahí me tocó participar, también en una ronda donde hicimos intercambios de saberes y demás, y me tocó escuchar muchas experiencias y también contar mi experiencia como investigador sobre una tarea que venimos ya hace mucho desarrollando con un equipo de investigación de la Universidad de Lanús sobre reservas naturales urbanas, que seguramente en algún momento también será parte de alguna de estas entregas. Pero en este caso, ahí van a ver en el graph, lo que les voy a hablar es de otra actividad que tuvo lugar el viernes 11 en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y así como siempre les hablo un poco, o en las otras dos veces
hablaba de cómo lo reciben a uno cuando va a congresos o cuando va a seminarios o a jornadas. Les contaba la otra vez de Vicente López, ¿no? Que a uno le dan un lugar, lo esperan con nombre y apellido, a veces hasta te dan algún merchandising o alguna lapicera o algún anotador. Bueno, obviamente en este caso no era así, pero no dejo de reconocer que me sorprendió muy gratamente porque yo no lo conocía. Aparentemente hay un anexo, no, aparentemente no, hay un anexo de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que está, la clásica sede se la conoce como Puan. De hecho hay una película incluso que se llama Puan por la sede de esta facultad tan conocida, porque está en la calle Puan. Bueno, el evento estaba en la calle Bonifacio y Puan, pero hasta no llegar ahí yo no me di cuenta. Es un edificio de la UBA nuevo, moderno, que justamente es un anexo de este edificio tan famoso de Puan. Y la verdad que me sorprendí porque al ingresar, obviamente es un edificio que debe tener, yo creo que no debe tener más de 5 años. No, estoy hablando por la apariencia, digamos, no porque lo haya averiguado, pero no parece tener más de 5 años de inaugurado, quizás menos. Así que bueno, eso ya fue toda una novedad, ¿no? Entrar a una dependencia de la UBA, por lo menos en mi caso, así muy nueva, ¿no? Uno está acostumbrado a los edificios de la UBA más entrados en años, pero bueno, eso ya fue grato, ¿no? No porque no querramos a los otros edificios, a los edificios históricos de la UBA, pero sí me resultó como grato ver que, bueno, que también se están construyendo nuevos edificios, nuevos espacios. En este caso yo no lo conocía. Y después, recorriendo el edificio, me doy cuenta que está conectado en forma directa con la sede de Puan. Así que es como muy loco, como uno puede pasar de este anexo al edificio principal de Puan. Y bueno, encuentra dos arquitecturas totalmente distintos, no digo dos mundos distintos porque no es así, pero bueno, también ahí, ¿no? Uno tiene como un montón de información. Nada, con solo observar la construcción de una época versus la construcción de otra. Bueno, supongo que un arquitecto tranquilamente se puede hacer una panzada observando ahí detalles que tienen que ver con, bueno, también paradigmas, ¿no? Cómo van variando las construcciones. De hecho, también, bueno, no quiero extenderme mucho, pero también cuando me tomé la línea E. Y claro, en un momento creo que era la estación Emilio Mitre que queda ahí. Y cuando uno ingresa a la línea E también, ¿no? Como que pega ahí un viaje en el tiempo. No sé exactamente en qué. Yo creo que la línea E se construyó allá por los años 70, entiendo, en la época de la dictadura. Quizás también estoy errando con este dato, pero me parece que sí. Si no, lo googlearemos. Pero entrar al túnel, a la boca de entrada de la línea E, también es un viaje impresionante en el tiempo, porque también uno con el modo en que está construida esa estación, los azulejos, los techos típicos de esos años, como de esas oficinas. Es como difícil ahora ponérselos en palabra, pero uno entra ahí como en una especie de túnel del tiempo, y cómo también los edificios reflejan, ¿no? Reflejan las épocas, reflejan las tendencias de un momento. Y bueno, esto también es muy, muy interesante. Cuando uno recorre la ciudad, uno puede estar muy atento a eso. Así como ahora vemos un tipo de construcción que es característico de estos años, les puedo asegurar que también a lo largo de los años uno puede ir reconociendo también en los edificios las épocas y las tendencias. Así que bueno, esto fue como ahí, ¿no? Un mix. Entrar primero al anexo de esta época, después entrar a Puan, que no sé exactamente de qué año será su construcción, y después también pasar por la estación de subte. Así que bueno, esto como para hacer siempre este tipo de introducción. Bueno, vamos a ir específicamente a lo que fue yo creo que fue una charla o una exposición, no sé qué palabra ponerle exactamente,
Y lo primero que me llamó la atención fue el título. Ahí lo tienen abajo, la crisis de los elementos, tierra, agua, aire y fuego. Y lo interesante, cuando estaba haciendo la búsqueda de actividades que tengan que ver con esta semana, bueno, me encontré con esta. Y la seleccioné especialmente primero por el título. La otra vez creo que también lo dije, ¿no? La importancia de los títulos. En este caso me llamó como mucho la atención. No digo que las otras no, pero este título particularmente a mí me llamó la atención. Y bueno, me metí ahí a ver de qué se trataba la actividad. Y bueno, ahí me encontré con qué es, lo voy a intentar resumir, pero fue una charla relacionada con las problemáticas ambientales en las que estamos transitando. Pero lo bueno y lo que me llamó la atención de esto fue que estuvo cruzada o está como encarada desde 4 enfoques. ¿Por qué los 4 enfoques? Porque son 4 expositores y cada uno de ellos proviene de una disciplina distinta, que si bien algunas pueden estar más cercanas a las otras, pero proviene cada uno de una disciplina distinta. Entonces esto me pareció como muy interesante ver, bueno, a ver en este panel donde hay cuatro disciplinas distintas, porque quizás uno a veces cuando va a encuentros que tienen que ver con cuestiones ambientales, suele encontrarse con arquitectos muchas veces especializados, obviamente con gente que estudió carreras relacionadas estrictamente a materias ambientales, pero no es tan común ir y, bueno, había un geógrafo, también es común escuchar geógrafos, pero no es tan común ir a un encuentro donde se hable de algo relacionado con lo ambiental y que haya un antropólogo, que haya un filósofo o que haya una doctora en letras, ¿no? Como que esto ya dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tienen para decir estas voces y estas disciplinas. Por supuesto que tienen un montón para decir, pero no me había sido tan habitual encontrarme con esto. Así que les vuelvo a recapitular. Entonces fueron 4 expositores, un filósofo, un geógrafo, un antropólogo y una doctora en letras. Bueno, todos ellos por supuesto con vínculo con la Universidad de Buenos Aires y también creo que, no recuerdo si los 3 o los 4 investigadores del CONICET también. Así que bueno, como les digo, gente muy experta. Después vamos a hablar del término expertos como les mencionaba. Así que esto fue lo primero que me atrajo. Y bueno, la verdad que el encuentro empezó tomando la palabra, bueno, por supuesto un moderador, y después empezó tomando la palabra un filósofo llamado, ahora voy a empezar a machetearme, esperen que cambio de, acá estamos, Guillermo Folgueras. Bueno, él lo que planteó, entre cientos de cosas, vale acá siempre la aclaración, ¿no? Yo acá lo que estoy haciendo es, de algún modo, tratando de, desde mi visión, lo que a mí me quedó de la charla. Quizás algún concepto no sea exacto, quizás algo no sea exactamente como lo quiso expresar quien lo expresó. Bueno, es mi interpretación de lo que pasó. Y bueno, pueden haber algunas fallas que tienen que ver con mi entendimiento de lo que se dijo. Yo lo que estoy tratando de hacer acá es, nada, eso, tratar de transmitir lo que yo aprendí o mal aprendí, o interpreté o mal interpreté, y de algún modo también aportar mis propias reflexiones y que eso, nada, discurra y vaya. Así que este filósofo, Guillermo Folgueras, lo primero muy interesante es una visión muy crítica, ¿no? Él se presentó primero y dijo que
no estaba hablando ahí como filósofo ni como investigador, sino que estaba hablando como padre preocupado o muy preocupado por el mundo que les está dejando a sus hijos, obviamente hablando de esta crisis climática en la que estamos envueltos y metidos. Así que esto fue primero un llamado de atención, ¿no? Él despojándose un poco de su rol y aclarando, yo estoy hablando desde esta posición. Cosa que me pareció muy interesante y muy valiosa que la enuncie. Más allá de estar de acuerdo o no, me pareció muy valioso que lo enuncie así. Bueno, él planteó y fue muy crítico, obviamente, con el modelo actual. Ya lo hemos también hablado en algunas otras oportunidades, el modelo de consumo actual y la relación, el modelo económico actual y la relación directa que tiene con la crisis climática en la que estamos inmersos. No, hay una relación, un vínculo directo entre esto. Bueno, y justamente desde ahí es desde donde parten, ¿no? Y él, como buen filósofo, lo que nos nos invitó a hacer 7 preguntas, a hacernos 7 preguntas. Con esto tenía como 7 disparadores, algunos terminan siendo enunciados y no preguntas, o por lo menos así yo los interpreté. Pero bueno, en líneas generales, lo primero que me pareció interesante es que fue muy crítico con la comunidad académica en relación a la crisis climática. Muy crítico en el sentido de que lo piola era que interpelaba, ¿no? Y como que decía, bueno, ¿qué está haciendo la comunidad académica frente a esto? ¿Cómo está la comunidad académica encarando o qué rol es el que está cumpliendo en esta crisis climática? Así que en ese sentido, él tenía o tiene nos transmitió una posición muy crítica y nos invitó a esto, a preguntarnos justamente, bueno, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la comunidad académica? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el compromiso que tiene? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y en este sentido fue muy crítico incluso con la universidad de la cual entiendo que él forma parte, y también con la institución de la cual él forma parte, con el CONICET. Pero bueno, esta crítica me parece que lo que hace es llamar a una crítica constructiva, ¿no? Y está bueno también esto, ¿no? Está bueno también que un representante propio de un organismo sea crítico también de ese organismo. Y también está bueno que ese organismo o esa institución permita la crítica, permita que esa persona esté ahí sentada siendo crítico de esa propia institución. Esto me pareció algo muy bueno. Bueno, él habló particularmente también habló de las falencias, de la falta de democracia y de cómo también la falta de democracia incide o es un elemento muy fuerte también en lo que respecta a la crisis climática. O sea, como que él dijo, la falta de democracia juega a favor de la crisis climática, y yo creo que lo que él mismo se respondía era que sí, que la falta de democracia juega a favor. También habló o puso en tema el tema de las asociaciones. Esto también, ¿no? Es un concepto que también trabajamos o se trabaja mucho, que es el tema de la asociación público-privada, ¿no? Como generalmente se habla mucho de esta cuestión en el sentido, por ejemplo, de decir, bueno, a ver, las instituciones públicas deberían articular con las instituciones privadas y de este modo generar una sinergia, ¿no? Muchas veces pasa que las instituciones públicas van con una agenda por un lado y la agenda privada va por el otro, y como que parece que no se vincularan y como que estuvieran en dos
universos distintos. Por supuesto que unos persiguen un fin y otros persiguen otro, en teoría por lo menos, y muchas veces están disociados y no trabajan en conjunto. O no trabajan todo lo que se pudiera o todo lo que creeríamos que hace falta que trabajen. Entonces siempre se hace como mucho hincapié en la necesidad de que se asocien las instituciones públicas con los privados para generar sinergias, para generar proyectos en conjunto y todo lo que tiene que ver con investigación científica, ¿no? La investigación científica que muchas veces se hace desde los lugares públicos y bueno, cuánta de esa investigación científica se articula con lo privado. Obviamente que estamos hablando en términos superficiales y seguramente que hay un montón de asociaciones, pero también es cierto que es una de las cosas como que está ahí dando vuelta siempre como un reclamo, como algo a mejorar, ¿no? Como que deberíamos articular mejor estas dos cuestiones. Bueno, Folgueras fue crítico, o sea, no es que fue crítico en el concepto en sí, sino que ojo con cuáles son las asociaciones que hay, ¿no? Cuáles son las asociaciones que se dan, porque, bueno, esto desde su mirada, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quiénes se están asociando? ¿Qué institución pública con qué institución privada se está asociando? Y digo, ¿es válido de por sí? O sea, ¿es válido que en todo momento este tipo de asociaciones o hay asociaciones que no deberían ser? Porque justamente deberían en principio contraponerse, pero contraponerse porque uno defiende una postura y otro defiende otra. Digo, no todas las asociaciones públicas y privadas de por sí deben ser necesarias o deben ser exitosas. Bueno, no, hay que ver qué tipo de asociación se está dando. Ahí es donde puso el punto, ¿no? Como ojo cuando hablamos de este concepto y ojo con qué asociaciones se dan detrás de este concepto, que por supuesto tiene una visión de entrada, tiene una visión positiva, ¿no? ¿Quién va a creer que esto es malo, digamos? Bueno, ahí, ¿no? ahí está uno de los puntos que planteó Folgueras y que me parece que es interesante para pensarlo. Digo, después cada uno va a tener su propia opinión, por supuesto, pero me parece que es interesante pensarlo. Eso, ¿no? De eso se trata un poco y creo que por lo menos así yo interpreté la invitación. Después, por otro lado, también habló de las investigaciones, de las investigaciones que se dan desde los ámbitos académicos y bueno, pueden ser institutos como el CONICET o universidades, y hacia dónde se dirigen esas investigaciones. Bueno, no quiero interpretarlo mal, pero también lo mismo, me parece que está puesto ahí el punto bueno, hasta dónde llegan esas investigaciones, qué tan profundas son, qué tan desafiantes son, eh, bueno, qué tan condicionadas están por el contexto o por, no sé, como lo que pienso es, hay cosas que se investigan y otras que no. ¿Por qué no se investigan algunas cosas y otras sí? ¿Por qué hay cosas que aparentemente están ahí sobre el tapete y nadie las investiga? Bueno, son todas preguntas para hacerse y por supuesto que todo tiene un sesgo, todo tiene un sesgo. Y no necesariamente siempre malo, a veces sí, a veces no, pero todo tiene un sesgo, ¿no? Y todo se elige por un porqué, hay investigaciones que se dan y hay investigaciones que no, y bueno, ahí también hay mucho para cuestionar y para preguntarse. Bueno, también habló del vínculo entre los profesores y los estudiantes. No recuerdo exactamente ahora del todo su reflexión, pero también fue como por ahí, ¿no? Un poco, a veces, como él planteó como un poco de disociación entre los profesores y los estudiantes. Bueno, no sé, eso también supongo que
será una experiencia muy subjetiva y muy de cada uno. A mí particularmente no me toca así en la universidad donde estoy ahora estudiando. Tengo un muy buen vínculo con los profesores y creo que los profesores me han ayudado mucho a lo largo de todo mi crecimiento y de todo lo que fui aprendiendo en estos años. Pero bueno, también está bien y está bueno preguntárselo y habrá instituciones que lo desarrollan más y otras no tanto. A veces también cierto es que la masividad o la gran cantidad de alumnos, bueno, puede a veces dificultar el vínculo directo. Pero de todas formas creo que Guillermo estaba yendo como un escalón más allá, ¿no? Eh, pero bueno, como les digo, no me acuerdo puntualmente tanto del desarrollo de esta pregunta, pero sí sé que es una de las que se formuló. Después también, volviendo al tema de las comunidades académicas, de la actuación de las comunidades académicas, bueno, él habló y puso también en relieve el tema de que hay muchas comunidades, y esto sí se sabe, hay muchas comunidades, muchos actores sociales que bueno, ante planteos que tienen que ver con oposiciones a determinadas empresas que están generando algún daño ambiental o proyectos ambientales determinados, hay actores sociales que sabemos que hacen muchos esfuerzos para defender una postura o para defender lo que consideran un patrimonio ambiental o para defender, sí, de un daño ambiental a su comunidad. Bueno, hay gente que tiene un activismo muy fuerte en este sentido, hay grandes experiencias comunitarias que han logrado significativos, me sale avances ahora, pero no es avances la palabra, pero que han podido accionar para preservar, para evitar algún daño. Bueno, y también se sabe que bueno, hay procesos judiciales muchas veces iniciados hacia una persona o hacia un grupo. Bueno, esto es un poco también lo que denunciaba Guillermo. También decía, ¿no? Que nos interpelaba y decía, bueno, por ejemplo, ¿qué está haciendo la comunidad de la Facultad de Derecho con respecto a esto? ¿Está defendiendo a esas comunidades judicialmente hablando? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto donde yo me quedé. Digo, para poner en práctica esto de qué está haciendo la comunidad académica. Bueno, él lo especificaba acá, ¿no? Decía, por ejemplo, una comunidad o un determinado actor social que está siendo perseguido judicialmente porque está defendiendo una causa ambiental que se supone que nos está defendiendo a todos. Bueno, ¿qué está haciendo la comunidad académica en este sentido? ¿Está asistiendo judicialmente a ese actor o a esa persona? Bueno, también, ¿no? Abrir a preguntas, abrir a preguntarnos sin juzgar a nadie necesariamente, o por lo menos en mi caso no, porque también, ¿no? Se hablaba también durante la charla de las contradicciones, ¿no? De las contradicciones que tenemos, que por un lado enunciamos unas cosas, pero por otro lado decimos otras, las contradicciones de las que yo les hablaba tan tontas y superficiales como llegar a un congreso donde se supone que estamos todos viendo cómo enfrentamos esta crisis climática y usamos vasitos de un uso. Bueno, y nos generan contradicciones y tenemos contradicciones, así que nadie está exento de esto. Las propias instituciones, por más que sean prestigiosas y demás, también tienen sus propias contradicciones internamente. Y bueno, así somos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es hacerse preguntas para ver a dónde nos llevan, para ver si nos llevan a mejorar un poco, si nos llevan a poder poner luz en algo donde no lo hay, o donde no lo había. Y acá también está bueno, porque fíjense, ahí están las contradicciones de uno, ¿no? Como yo al principio del video les decía, bueno, un experto que habla y que uno escucha. Bueno, justamente también Guillermo fue crítico con la figura del experto. ¿En qué sentido?
en que él lo que yo interpreté que él dijo es como que, bueno, el experto lo que tiene muchas veces es que habla. Y cuando el experto habla, los demás callan, los demás escuchan. ¿Por qué? Porque tiene el peso de su expertise. Pero al mismo tiempo invalida a otros discursos. ¿No? El experto hablando, el resto callando y escuchando lo que el experto dice, sin poder aportar. Eh, este es un juego igual que yo creo que se está desarmando poco a poco. Que hay un camino a construir colectivamente los saberes, ¿no? Y que el experto ya no sea aquel que nos dice todo, que nos dice cómo construir la ciudad, cómo planificarla, cómo diagramar un plan territorial, sino que el experto por supuesto que aporta, pero también está cada vez más abierto a construir colectivamente el saber. Y bueno, hablar y ver. ¿Y qué necesita la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad? ¿Qué piensa la comunidad? No sé. Se me viene ahora el típico ejemplo de los caminos, no sé, por ejemplo, dentro de un campus universitario, ¿no? Los caminos se diseñan. Viene un experto, los diseña, dicen, bueno, vamos a entrar por acá, por allá. Imagínense paneles, imagínense caminos peatonales. Bueno, un arquitecto diseña el campus y dice vamos a entrar por acá, entonces la gente va a ir caminando por este camino, vamos a poner acá alrededor pasto, vamos a hacer un camino con baldosas y demás, y de pronto en medio del campus con los años uno ve que hay una cortada que no se usa el camino que fue diagramado y que hay una cortada y sobre el césped se empieza a gastar y a hacer un sendero que cruza por ahí en una diagonal, porque bueno, porque la práctica adentro del desplazarse dentro del campus, bueno, indicó que era mejor, no sé, la comunidad empezó a elegir, no, vamos a ir por este camino porque acá cortamos, o bueno, algo que no se pudo diseñar, o que sí se diseñó, pero que bueno, no, que se diseñó desde un lugar y después hay que ir a territorio y ver cómo funciona eso. Entonces está buenísimo este planteo que se hace sobre la figura del experto y sobre tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando el experto habla muchas veces lo que hace es que los demás callen. Bueno, ahí también a prestar atención y a preguntarse también sobre esto. Así que nada, a mí me parecieron como todas preguntas desafiantes y posiciones desafiantes con la que a veces uno puede entrar también en contradicción o decir, che, esto no sé, no es tan así, esto de asá, o esto no me parece. Bueno, pero destaco y valoro muchísimo este tipo de posiciones críticas, posiciones muy críticas en algunos casos, que lo que nos hacen es eso, invitarnos a hacernos preguntas para mejorar, para ver, para analizar qué está pasando. Bueno, algo más seguramente, muchísimo más seguramente aportó Guillermo, pero un poco este fue el resumen de lo que me quedó de lo que expuso. Es difícil, ¿no? A mí me resultó difícil explicar esta parte. Bueno, cayendo todo el tiempo en contradicciones, ¿no? Y bueno, y en tratar también de ser cuidadoso, porque al ser crítico con instituciones y demás, instituciones a las que uno, bueno, él mismo lo nombró, ¿no? Ahí está, este es un buen resumen. Él mismo dijo, instituciones a las que yo quiero, y eso es como lo interesante, instituciones a las que yo quiero, pero bueno, que debo ser crítico y muy crítico en algún momento, pero bueno, no por eso las dejo de querer y quizás esa crítica sea un amor bien entendido y sano. Pero bueno, es difícil, es difícil. Siempre cuando nos encontramos con posiciones tan críticas sobre algo,
bueno, es difícil enfrentarnos y bueno, en este caso también transmitirlo sin tratar de herir susceptibilidades o bueno, también puede pasar. Si alguno se sintió herido o algo no le gustó, también puede pasar y hay que bancársela, ¿qué va a hacer? Bueno, después pasamos, se iban turnando un poco al principio, exponiendo como más uno por vez, después el diálogo empezó a ser muy más mezclado y iban aportando de más, pero bueno, vamos a pasar ahora a la otra persona que expuso, que lo estoy haciendo en orden de aparición, cómo fueron exponiendo. Bueno, Jorge Blanco es un geógrafo, también entiendo que a ver, por acá tengo él es parte o trabaja en él, ya les digo, subsecretario de Políticas Ambientales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, Jorge, donde hizo hincapié, esperen que vuelvo al mi machete, ahí está. Eh, Algo de lo que también hemos hablado, pero no, dudo que alguien haya visto los dos videos anteriores, así que todo en un punto se vuelve a repetir, pero siempre desde otros lugares. Eh, bueno, Jorge lo que hizo fue poner el foco en también siempre el vínculo directo que hay entre el desarrollo económico y la crisis ambiental en la que estamos, ¿no? Eso es algo que se repite, que va absolutamente de la mano, que es como el pan y la hamburguesa. Van juntos, no hay otra. No se puede pensar el desarrollo económico sin pensar en las problemáticas ambientales que tenemos y viceversa. Por el desarrollo económico que hemos elegido en estos últimos 200 años, bueno, nos ha llevado a estar en este embrollo. Así que siempre que hablemos de desarrollo económico también vamos a tener que hablar de problemáticas ambientales. Es inevitable, están vinculados, es así. Y ahí también está el desafío. Así que, bueno, Jorge en este punto hizo hincapié en que la Argentina como país siempre tuvo un desarrollo económico muy ligado al sector primario. ¿No? No lejos, pero ese fue el punto. Ese es o sea, en un momento siendo los exportadores y el granero del mundo y demás, y ahora también, no sé si llegamos a ser los graneros del mundo, pero el dato que aportó Jorge, por ejemplo, para ver la dimensión, el 60% de las exportaciones de Argentina provienen de la minería, de los hidrocarburos y de la soja. Así que en ese punto estamos hablando de un desarrollo económico primario histórico en Argentina. Han habido épocas de industrialización un poquito más avanzadas, pero la verdad que lo cierto es que en líneas generales Argentina siempre ha basado su desarrollo económico en todo lo que es el sector primario. Entonces, bueno, esto plantea, y desde el punto de vista de Jorge, esto plantea, ¿no? Bueno, este tipo de desarrollos, como por ejemplo, no sé, la extracción de petróleo, bueno, demandan un montón de recursos, siempre también la palabra recursos, naturales, que bueno, no es el término adecuado, recursos naturales. Algunos bienes, patrimonio natural, hay múltiples enfoques, pero bueno, económicamente hablando y de lo que estamos hablando en este momento, y bueno, quizás sí, el tomarse los bienes naturales o el patrimonio natural como un recurso más, ¿no? Un recurso más que está puesto al servicio del desarrollo económico exclusivamente. Entonces, estos recursos naturales, ¿quién los usa? Esa fue una de las preguntas que planteó Jorge, ¿no?
¿Quién tiene acceso a eso? ¿Quién usa el agua? ¿Quién usa la tierra? ¿Quién tiene el acceso mayoritario? ¿Cómo se usa? ¿No? Bueno, el agua, por supuesto, las industrias demandan grandes cantidades de agua, contaminan grandes cantidades de agua, y esto es un problema ambiental, ni más ni menos que un problema ambiental que es consecuencia de un desarrollo económico y de un paradigma económico sobre el que estamos basados, sobre el que estamos plantados, que a la vez también es el que nos posibilita el desarrollo, pero también al mismo tiempo, ¿no? nos mordemos la cola. Entonces también ahí está la pregunta, ¿no? ¿Quién usa el agua? ¿Quién usa la tierra? Bueno, en relación al uso de la tierra y los desarrollos inmobiliarios y todas las dinámicas que tienen que ver con los desarrollos inmobiliarios y para quién se construye, dónde se construye. Bueno, también ahí hay un montón de cuestiones para hablar, ¿no? Que tienen que ver con el uso de la tierra, con el acceso a la tierra, y en el acceso a la tierra lo que está por detrás es el acceso al hábitat, nada más y nada menos que el acceso al hábitat. Necesitamos mínimamente una porción de tierra donde tener, ni siquiera les digo la posibilidad de plantar, que ya sería un montón, pero donde desarrollar nuestras necesidades básicas de hábitat, refugio, reproducción, comida, sociabilización, bueno, todo lo que implica el hábitat. Bueno, se necesita un pedazo físico de tierra para que yo pueda ahí desarrollar. En altura, si me toca vivir en un edificio, sobre la tierra misma, si me toca vivir en una casa, pero necesito un espacio físico. De eso estamos hablando cuando hablamos de la tierra. Podemos hablar también de la tierra en otros sentidos, pero acá se está hablando de eso, de quién usa la tierra en relación, bueno, a desarrollos inmobiliarios, que cómo la usan, a quién la destinan, con qué fin. Bueno, convirtiéndola también en una mercancía más, porque acá también está el tema, ¿no? Todo termina siendo convertido en una mercancía, el agua termina siendo convertida en una mercancía, la tierra termina convirtiéndose también en una mercancía, y son cuestiones básicas para el desarrollo de nuestra vida. Entonces ahí también está la constante tensión, ¿no? Y también el preguntarnos, ¿todo tiene que caer en mercancía? Bueno, cada uno tendrá su propia respuesta, yo creo que no, pero bueno, cada uno tendrá su propio enfoque y demás. Así que bueno, también Jorge habló algo muy interesante, que en un momento estuvo como muy, por supuesto, mucho más en agenda, todo lo que tiene que ver con la ley bases, a partir de la asunción del gobierno del presidente actual, de Javier Milei. Bueno, esa ley bases donde introdujo un montón de modificaciones que, entre otras cosas, también tenían que ver con cuestiones ambientales. Tocaba muchos y toca muchos temas que tienen que ver con lo ambiental. Entonces también ahí, ¿no? Para no perder de vista esta ley, para estar atentos a lo que está ahí escrito. Jorge hablaba de que hay en esa ley gran cantidad de organismos que se han eliminado a partir de esta ley. Tenemos la cuestión de Acumar. Bueno, Acumar, para el que no lo sabe, es un organismo, un comité de Cuenca que nació a partir de un fallo ambiental, creo que del año 2007 o 2008, no me acuerdo exactamente, un fallo de la Corte Suprema de la Nación que le dio la razón a un grupo de damnificados que hizo responsable al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la contaminación del riachuelo. Bueno, la Corte Suprema encuentra culpables a estos tres organismos, no son organismos, a
sí, bueno, no sé, organismos son, a estos tres poderes, a la ciudad de Buenos Aires, a estos tres estados, ahí está. Eh, y los responsabiliza y los hace cargo de tener que sanear el riachuelo. A partir de eso se crea un comité de Cuenca, que es Acumar, que lo que hace es empezar a, a, a plantear una serie de lineamientos, un plan a seguir para sanear o empezar a sanear lo que es el riachuelo. Bueno, Acumar, a ver, ya les dije 2007, debe tener más o menos ya 15 años, con todas sus idas y vueltas y con todas sus cuestiones, en un país en el que es muy complejo desarrollar políticas a largo plazo, pero bueno, Acumar estuvo ahí, pasando de una gestión a otra, con más financiamiento, con menos y demás. Bueno, ha hecho, ha hecho un trabajo importante. Y bueno, y actualmente se encuentra, obviamente es uno de esos organismos que se encuentra alcanzados por esta reducción, esta eliminación que Jorge nos advierte. Yo no la he leído en su totalidad, pero que Jorge nos advertía que hay muchos organismos que están ahí puestos en jaque a partir de esta ley base. Y, y también habló puntualmente del RIGI, este régimen que alienta a las grandes inversiones en nuestro país, que también es otra de las políticas que han tenido lugar o que están teniendo lugar en Argentina a partir de la asunción del último presidente. Bueno, el RIGI también, ¿no? Un régimen cuestionado, y también Jorge fue crítico en este sentido, diciendo, entre otras cosas, que aquellas industrias o aquellas actividades a las que el RIGI apunta son muy específicas, ¿no? Y él hablaba del sector energético, recuerdo, bueno, hidrocarburos, como que él decía, bueno, es muy selectivo el RIGI en cuanto a quién le da beneficios. Y ahí lo que introdujo un concepto interesante, que es el de economías de enclave y selectivas, ¿no? No sé si yo lo habré determinado a interpretar bien, pero con esto a mí lo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, bueno, ok, yo como Estado planteo una política a través del RIGI de bueno, desarrollo de vaca muerta, por ejemplo, y doy un montón de opciones o un montón de excepciones para que vengan capitales, puedan invertir y desarrollen lo que es todo lo que tiene que ver con vaca muerta y la generación de energía no convencional. Bueno, perfecto. Ahora, esa ley que entiendo yo que es nacional, en un punto, si se queda muy sectorizada en una actividad, en este caso en la provincia de Neuquén, bueno, se convierte de un modo en selectiva, ¿no? Porque sí, o sea, porque doy las condiciones para determinadas industrias, pero no para otras. Entonces, ahí es donde entiendo que Jorge apuntaba cuando hablaba de economías de enclave y selectivas, en un lugar específico y bueno, y ahí, ¿no? Y la actividad se da ahí, en ese pueblo, en esa ciudad, y bueno, y el resto, el que no tiene la posibilidad de estar parado sobre una reserva de gas no convencional, como le puede pasar a Neuquén, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto del territorio que no está en esas condiciones? Bueno, entonces ahí es donde creo que apunta con este concepto que también me pareció muy bueno de economías de enclave y selectivas. Repito, todo esto yo lo tomo como para hacernos preguntas, ¿qué es lo que a mí en definitiva me llevó? No es que necesariamente sea crítico de determinada o tal posición, sino que lo que está bueno es esto, hacernos preguntas, indagar un poco más. Muchas veces también hablamos sin meternos en profundidad con algunos temas. Bueno, la ley bases está ahí, se puede ir, se puede leer, quizás yo estoy interpretando algo mal.
se puede ir, se puede interpretar, toda esa es información pública, cada uno puede ir, leerla, ver si esto que digo es así, si no es así, bueno, pero siempre el fin, que en este caso estoy siendo muy reiterativo en este video, es esto, ¿no? Es, bueno, pensemos, qué sé yo, y va así la cosa, ¿no? Bueno, pasamos a el tercer expositor, que en este caso fue un antropólogo, Adrián Coberwein, también investigador del CONICET. Eh, y bueno, primero lo que me pareció que Adrián introdujo fue, él lo nombró como una crisis civilizatoria. El problema en el que estamos, hablando de paradigma económico, de desarrollo económico, hablando de problemática ambiental y todo lo que ya dijimos de esta relación, bueno, me parece que lo que Adrián intentó expresar con esto de crisis de civilización, o por lo menos lo que yo interpreté, es, bueno, ¿no? Es algo como más amplio, ¿no? Es subirle un escalón más a la cuestión. Entiendo que desde su disciplina, subirle un escalón más a la cuestión, o no sé si subirle un escalón más, sino verlo con otro enfoque. Y él lo que planteó es, estamos frente a una crisis civilizatoria. Interesante esta mirada. También, porque amplía, ¿no? Porque amplía la posibilidad de pensar un problema desde otro lugar, ¿no? Desde otra perspectiva. No es lo mismo plantearlo como una crisis civilizatoria que plantearlo como una crisis ambiental, ¿no? No quiere decir que una sea mejor que... No, pero si lo planteamos como una crisis civilizatoria, ok, estamos trayendo un montón de elementos que quizás cuando lo planteamos como una crisis ambiental no los estamos trayendo. Quizás de acuerdo a donde estemos conviene traerlos o no, no lo sé, pero en este caso fue la mirada, una de las cuestiones que aportó Adrián, repito, antropólogo, a esta cuestión. Y fíjense cómo cada enfoque, acá quizás pareciera que en un punto nos vamos a abrir un poco de lo que es lo estrictamente ambiental, pero bueno, es lo que tiene también este tipo de charlas, ¿no? No son fijas y las cosas pueden ir, pero igual tiene que ver. Habló Adrián de qué comemos, y en un punto él como que lo primero que dijo es, posiblemente parece que habló de las dietéticas y de que cada vez y de que lo comparó con otras épocas, y como que dijo, bueno, aparentemente estamos más atentos a qué comemos que hace unos años, porque por ejemplo él dio como indicador a la cantidad de dietéticas que hay en relación a las que había hace unos años. Entonces pareciera que en esto, detrás de que haya más dietéticas, estamos todos en un punto, hay un mercado que demanda un poco más en relación al comer sano. Si supuestamente comer sano es comer de una dietética, pongámosle que sí. Bueno, entonces estamos ahí como atentos a qué comemos, cómo nos alimentamos. Y en este sentido habló también de que, en contraposición un poco a esto, y también ahí en las contradicciones en las que tenemos, nos preguntó si comemos, o sea, nos preguntó en cuántos de nosotros en la última semana hemos comido frente a una computadora o con la computadora. Y la verdad creo que éramos más de 50 personas ahí, y yo creo que todos podríamos haber levantado la mano, y seguro que si vos me estás escuchando y te digo, ¿alguna vez en la semana que pasó o en esta comiste mientras estabas en la computadora? Y me vas a decir que sí, seguramente. Me vas a decir que sí, hasta por ahí estés comiendo ahora. Bueno, esto lo que habla, o lo que también puso en tema Adrián, fue que comer se ha convertido en un incordio, dijo, en algo molesto, en algo que nos quita tiempo.
Y esto va también en relación, o lo que yo interpreté es en relación a ser productivos, ¿no? A la necesidad de, bajo este paradigma, de todo el tiempo que tiene que estar y ser utilizado en función de ser productivos, de generar algo. Casi todo lo medimos en esos términos. Al punto tal, decía él, que bueno, fíjense cómo comemos frente a las máquinas ahora. Y lo comparaba a las épocas de la Revolución Industrial, donde decía, bueno, donde el obrero se lo obligaba a comer al lado de la máquina, también, para no perder tiempo, para, ser, para ser productivo. Bueno, de algún modo, fíjense cómo Adrián nos invitaba a pensar eso, ¿no? A pensar bueno, en este comportamiento que también tenemos hoy. Nadie nos obliga, o alguien sí nos obliga, pero bueno, también otra cuestión para pensar, no sé si está estrictamente relacionado con lo ambiental y demás, pero bueno, es parte también de lo que surgió en la charla y de lo que a mí me quedó, ¿no? Esas cosas que también uno se lleva para su propia reflexión, ¿no? Che, todos los días como en la computadora, podré no comer en la computadora. Bueno, también él habló de la unidad familiar y de la familia. Bueno, son todas cuestiones de antropología que también tienen que ver con los modos de vida que no son casuales tampoco, ¿no? Un poco para traerlo acá, ¿no? Por ejemplo, las unidades que se construyen hoy en día, las unidades habitacionales que se construyen hoy en día, ¿para qué tipo de familia se construyen? ¿Qué se está pensando cuando se construye un monoambiente? ¿En qué unidad, en qué familia se está pensando? Bueno, hay un montón de cuestiones para que quizás no sean necesariamente de este video, seguramente en otros van a surgir que tengan más relacionado con la cuestión habitacional y posiblemente en alguno de estos días vaya a algún congreso que tenga relación con lo habitacional y ahí surgen todo este tipo de cosas, ¿no? El diseño de las ciudades, y qué tipo de viviendas se construyen, para quién se construye, bueno, y también ahí, como también pueden entrar volviendo a esto del quehacer colectivo o de la construcción colectiva. Bueno, hay experiencias muy enriquecedoras de comunidades o grupos que han actuado en lo que tiene que ver con construcción de viviendas familiares, de viviendas sociales, donde la comunidad que iba a habitar esas casas forma parte, ¿no? Y forma parte activamente de ese diseño y de ese desarrollo, y no queda únicamente el experto construyendo esa casa ideal o ese hábitat ideal. Cuando una determinada comunidad, que es la que va a terminar en definitiva habitando esas viviendas, interviene en el proceso de construcción, seguramente esa vivienda esté mejor diseñada, esté mejor construida y responda más a las necesidades. Entonces ahí es donde hablamos de la construcción colectiva. Ahí es donde se materializa, ¿no? Lo mismo, lo que hablábamos del caminito. Bueno, todo igual no puede ser absolutamente planeado y posiblemente hay cosas que no quede otra que vivenciarlas y no se puede hacer la construcción perfecta para... Bueno, no. Pero sí podemos apostar a que si la construcción es colectiva y hay más actores involucrados en diseñar esos espacios, en diseñar esas viviendas, en pensarlas, en aportar desde los saberes que no son únicamente académicos, sino que los saberes están en todos lados y no están solamente en la academia, no están nada más que en mentes expertas. Bueno, si ahí se pone más interesante
el conocimiento y se enriquece. Bueno, también Adrián habló de... acá, sinceramente acá tengo una duda, porque acá fue donde empezaron a interactuar y yo no sé si estos son conceptos que fueron totalmente de Adrián o ya hubo aportes de otros de los disertantes, pero bueno, con el perdón de los casos, voy a hablar de los conceptos que me quedaron, que no me acuerdo exactamente cómo les digo, si son de Adrián o si ya ahí empezó a tallar Alejandra Laera, que es que ella habló de literatura, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y acá también un concepto difícil, voy a tratar de ver si lo puedo explicar. De acuerdo a lo que entendí. Bueno, habló Adrián de el peligro de las totalidades ficticias. A ver si vamos un poco con esto. Por eso, acá cuando empieza lo de lo ficticio, ahí es donde se me mezcla con Alejandra, que fue la que habló de las ficciones y de las narrativas y demás. Pero bueno, no recuerdo exactamente, o no sé si fue algo que construyeron entre los dos, entre Adrián y Alejandra. Bueno, ficciones, peligros de las ficciones, las ficciones totalizantes o totalidades ficticias. A ver, vamos a tratar de... En principio lo que hay que tratar a lo que invitaban es a desarmar estas totalidades, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el concepto de crecimiento verde. ¿En qué sentido? En que no puede ser totalizante, digamos. No, el crecimiento verde el crecimiento verde no puede ser, bueno, listo, resolvemos toda la cuestión de este modo, entonces ahora todos estamos hablando de crecimiento verde, de transición energética, de consumidor responsable, y con eso, con esas ficciones, resolvemos el problema ambiental que tenemos. Bueno, no, el peligro está ahí, o sea, no está en la transición energética, que puede ser muy buena, en un consumidor responsable, que puede ser muy bueno. Crecimiento verde es discutible porque, bueno, hay crecimiento verde, sí, ok, pero al punto que se va con crecimiento verde es, al cuestionamiento que se hace sobre el crecimiento verde es, no podemos seguir creciendo al ritmo que crecemos. Independientemente de si nos pasamos automáticamente, dejamos los combustibles fósiles y nos pasamos a energías eólicas o a energías renovables, el problema lo tenemos en los niveles, no sé si en los niveles, pero el problema está en el consumo. En el consumo hay un exceso de consumo y eso no se soluciona únicamente con una transición energética. Hay que hacer algo con el consumo, hay que consumir menos. Estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Creo que hay estudios hechos que si automáticamente pudiéramos sacar, deshacernos del consumo de energía a través de combustibles fósiles y pudiéramos instalar toda la cantidad de paneles solares, bueno, se cree que no hay posibilidad de instalar todos los paneles solares que deberían reemplazar a todo el consumo de combustibles fósiles. ¿Se entiende? No sé si se termina de entender. O si me termino de explicar yo. No podría ser total esa transición energética porque no podríamos resolverlo, digamos. No podríamos resolver, ¿pero por qué? Porque tenemos un exceso de consumo energético. Entonces, el punto también está ahí, no solamente en decir, bueno, listo, nos pasamos a eólicas, nos pasamos a solares y listo, se terminó todo y resolvimos la cuestión. No, vamos a tener otros problemas relacionados con eso, porque estamos
excediéndonos y estamos consumiendo por demás. Así nuestras energías provengan de lo que se llaman energías renovables, porque esas energías renovables también tienen un costo ambiental. Eh, hay baterías que dejan de funcionar. ¿Qué se hacen con esas baterías? Baterías que están en los paneles solares, baterías que están en los molinos de energías eólicas. Bueno, hay todo hay todas unas cuestiones a atender detrás de lo que se puede ser o denominar el crecimiento verde o el consumidor responsable, ¿no? Como, bueno, toda la responsabilidad entonces cae en que debemos ser consumidores responsables. Bueno, este tipo de... ahí es donde también entiendo que se pone el foco, ¿no? Como, bueno, no, creo que lo hablábamos también en otro de los videos acerca de la necesidad eh, de diversificar, ¿no? Diversificar. O sea, tampoco es bueno que seamos absolutamente dependientes de energías renovables o energías eólicas. Eh, no es bueno tampoco. No creo que sea el camino correcto tampoco. No sé cuál es el camino correcto necesariamente, pero sí hay algo que hacer en cuanto al consumo. Ahí es donde hay un punto importante a atacar y no podemos únicamente creer que con hacer una transición energética vamos a resolver el problema. No, podemos resolver parte del problema, posiblemente, sí, pero vamos a seguir teniendo un problema y un problema grave si no bajamos los niveles de consumo. Y ahí lo que tiene que ver con niveles de consumo no cae en acciones individuales. Estamos hablando de eh, consumos a gran escala, de quiénes son los que realmente consumen las energías, ya lo hemos hablado en otros videos, quiénes son los que consumen el suelo, quiénes son los que consumen el agua, quiénes son realmente los que consumen eso en grandes cantidades. ¿Somos nosotros en nuestros hogares? Sí, en parte sí, pero no somos los mayores consumidores. ¿Eso nos exime de responsabilidades? No, nos da un grado de responsabilidad, pero no nos da un grado total de responsabilidad o no nos da la responsabilidad mayor como individuos, digamos. Después, colectivamente, sí, tenemos una responsabilidad y tenemos muchos roles que jugar, pero también esta cuestión eh, de el consumidor sintiéndose una especie de pecador en su casa porque dejó una bombita prendida. Bueno, ojo con este tipo, ojo con este tipo también de construcciones. Pero bueno, también puede ser engañoso porque también podemos relajarnos en eso y bueno, la típica, ¿no? Que hay mucho ahora dando vuelta, mucho meme y mucha cosa dando vuelta, ¿no? Como yo preocupado en mi casa porque tiré un vasito de plástico y la actriz tal haciendo un viaje en jet de 15 minutos y generando bueno, y ni hablar por ahí ese viaje en jet comparado con, no sé, el accionar de una mega empresa, bueno, escalas, ¿no? Escalas de responsabilidades, porque si no se vuelve injusto también, ¿no? Se vuelve injusto y se vuelve irreal y detrás de eso se, se, se pueden esconder los problemas más importantes. Así que también ahí está la cuestión, ¿no? No solo, no solo cuando hablamos de abordar las problemáticas ambientales, tenemos que hablar de un cambio de tecnología y decir, bueno, dejamos lo que es combustibles fósiles y nos vamos a renovables. No es solo cambio de energía y no es solo descarbonización. Es más amplio el desafío, es más importante el desafío. Bueno, y a ver, ¿qué más? Y después, por último, como para ir cerrando, también expuso Alejandra Laera. Laera, sí, esperen, que quiero decir bien el nombre. Sí, Laera. Bueno, ella recomendó unos libros que yo se los voy a dejar,
que me parece que lo voy a dejar ahí en los comentarios. Eh, También, ¿no? Acá les voy a pedir quizás también un poco de disculpas porque yo lo que voy haciendo es ir tomando notas y demás. Y bueno, a veces algunos conceptos no me quedan del todo claro o en ese momento no los pude terminar de captar adecuadamente. Y bueno, a veces también prefiero algunos temas si no me quedaron del todo claro no exponerlos, pero sí puedo decir que lo que me ayudó a pensar la exposición de Alejandra fue todo lo que tiene que ver con la narrativa, ¿no? Y la narrativa en el sentido de que también ayuda y apoya y es muy es clave en la construcción de paradigmas y en la construcción de, bueno, en la construcción social, ¿no? Las narrativas, los libros, así como hablábamos de los libros a través de las narrativas, las novelas y demás, así como hablábamos de que uno puede reconocer a través de una arquitectura o de un edificio, uno puede reconocer una época. Bueno, con los libros sucede lo mismo, ¿no? Y en este sentido, Alejandra introdujo o hizo especial atención en que el Acuerdo de París marcó como que dio pie a cierta narrativa. Y habló de unas novelas, yo voy a dejar algunos nombres, pero lo que más me quiero quedar de esto es como también tener en cuenta que la literatura también juega un papel importante y que también ahí podemos tirar de la piola y ver, che, ¿qué está diciendo la narrativa? ¿De qué se está hablando? Bueno, ¿qué pasa con...? Ella empezó hablando de libros específicamente, nombró algunos, pero también da para pensar a nosotros también en lo que tiene que ver con la narrativa audiovisual. Digamos, tantas series, tantas películas distópicas, tanto, ¿no? Bueno, ¿qué nos está diciendo esta narrativa? Bueno, no sé, si ustedes cuando ven películas o series piensan en esto, yo a veces sí, lo pienso y digo, ¿qué hace esta serie apareciendo acá en esta plataforma? ¿Qué me está queriendo decir? Series que parecen a veces denunciar al propio sistema del cual son parte. Entonces uno piensa, pero ¿y esto por qué me lo está mostrando? ¿Por qué me están mostrando este documental? Que parece que hasta jugara contra los propios intereses de aquella plataforma o grupo económico, pero sin embargo me lo muestran o me exponen. Bueno, puede ser un documental, puede ser una serie, puede ser una película, pero bueno, también son narrativas de una época en la que estamos inmersos ya hace unos años en una crisis climática que cada vez va tomando más agenda, que cada vez va circulando más, que cada vez está teniendo más lugar en la agenda pública. Como lo nombrábamos en otras oportunidades, hace 30 años no se hablaba prácticamente de estas cuestiones o era una cuestión muy específica, de nicho o de gente que estudiaba este tipo de cosas que seguramente ya hablaba de estas cuestiones y de hecho ya hay grandes documentos a nivel internacional. En 1987 hubo ya el informe Brundtland. Brundtland era así, creo que sí, que de 1987, donde ya, bueno, y en 1972 también, ya hubo cumbres y grandes documentos que son anteriores a lo que es el Acuerdo de París, que quizás es el más reciente. Ya antes de eso hubo muchos antecedentes, o sea que no es que tampoco empezamos a hablar en 2015 o a partir de los ODS, no. Hay grandes cantidades de comunidades y de gente y de ciencia que ya hace mucho tiempo que viene advirtiendo que estábamos en presencia de una crisis climática y bueno, pero sí lo que sí es muy claro y lo que es muy palpable es que
esto es cada vez más, está cada vez más en agenda pública y cada vez más se habla por fuera de los nichos y cada vez es más una preocupación de todos y está cada vez más en lugares centrales de la política, ¿no? Los ministerios de ambiente, bueno, en este caso ahora a nivel nacional no lo tenemos, pero el no tenerlo también ha generado una... O sea, ahí es donde digo está en agenda, ¿no? Quizás hace 30 años, si alguien decidía disolver un Ministerio de Ambiente que ni existía hace 30 años, ¿quién se iba? O sea, ¿quién que iba a ser una demanda social? ¿Iba a haber un grupo de la comunidad afectado porque se pasaba un ministerio a rango de subsecretaría? Posiblemente no, no. Pero hoy sí, hay un grupo de la comunidad que está muy preocupado por esto, y no es exclusivamente de la comunidad científica o de la comunidad que se dedica a las cuestiones ambientales. Entonces, bueno, esto, ¿no? Esto también está interesante para pensar. Así que bueno, como les digo, se tocaron muchos temas, espero no haber sido muy confuso, espero haberles aportado algo, siempre sabiendo que me puedo haber equivocado en alguna interpretación, que puedo haber dicho un dato mal, eso desde ya lo doy por descontado. Y bueno, sí me fui muy, muy contento y muy conforme con que me pasaba esto, ¿no? Como para cerrar, que también nos pasa muchas veces cuando escuchamos intervenciones tan críticas, también al mismo tiempo uno automáticamente tiene ahí como saltando, bueno, pero está bien, vos criticás esto, ¿no? Vos criticás este sistema, vos criticás pim, pam, pam, pero ¿y cuál es tu propuesta? ¿Cómo hacemos para dejar este paradigma económico detrás? ¿Cómo hacemos? Si al mismo tiempo es el que nos sostiene, es el que nos ha ayudado en un montón de cuestiones. ¿Cómo hacemos para bajarnos de esto que es también lo que nos da vida, lo que nos ha dado posibilidades y demás? Entonces, cuando los pensamientos o las críticas son tan fuertes a estas cuestiones, también uno automáticamente todo el tiempo, bueno, pero ¿y qué me propones? Quizás a alguno de ustedes ahora les puede estar pasando esto, me puede estar escuchando y puede estar diciendo, está todo bien, flaco, pero ¿y qué me propones? ¿Cómo hacemos? Sí, tenés razón lo que decís de la energía, del consumo, de PIM, de PAM, pero ¿y cómo salimos de esto? ¿O qué proponés vos para salir de esto? Eh, bueno, creo que este conversatorio o esta charla no apuntaba a eso, sino que apuntaba, porque a mí me pasaba como ahí como espectador, a veces me salía, ¿y qué me propones? ¿Qué proponen? ¿Cómo hacemos? Ok, todo bien, pero después en un momento entendí que no era ese el fin, sino que el fin de este congreso, de esta charla, no fue un congreso, fue una charla, eh, era despertar preguntas, preguntarse, cuestionarse, repensar, ser crítico, incomodarse. Quizás por eso también la dificultad al armar un poco este video. Me he sentido más incómodo que en otros videos porque son cuestiones difíciles, algunas son cuestiones profundas, ¿no? Traté de hablarles un poco de antropología. Bueno, es difícil. Espero no haberlo hecho tan mal. Pero bueno, el fin es este, ¿no? Hacernos preguntas. Incluso con equivocadamente o incluso interpretando algo mal, pero eso fue lo que creo que se propuso desde esta charla y lo que por lo menos en mí funcionó. Me fui con muchas preguntas. Así que si me escucharon hasta acá, espero que les haya pasado algo parecido. Si me putearon o si protestaron conmigo o intercambiaron algo, dijeron que está diciendo, bueno, creo que si pasó un poco de eso,
hemos logrado un poco del propósito. Después, repensar, cuestionarse y ver si encontramos respuestas superadoras, pero en otro ámbito y en otro momento. Bueno, nos vemos. Gracias.